Un saludo a todos los participantes y a su facilitador. En la clase anterior estuvimos hablando de las sustancias y específicamente de una clasificación de estas sustancias. Continuando con este tema, vamos a ver hoy un nuevo tema acerca de el mismo aspecto, es decir, otro aspecto de la clasificación de las sustancias. Veamos, por tanto, el tema de la clase de hoy. Lección 2 de la unidad 1. Tipo de partículas y enlace químico. Número de oxidación. Como les decía, en la clase anterior habíamos estudiado clasificación de las sustancias. Por cierto, que habíamos dejado una actividad independiente en la cual ustedes debían determinar si una sustancia A o una B cumplían las características de un compuesto orgánico, puesto que una de las sustancias era una sustancia orgánica y la otra inorgánica. Estoy seguro que ustedes respondieron que la sustancia orgánica es la B por las propiedades que presenta y por lo que habíamos estudiado anteriormente. También conocemos que el átomo es constituyente de las sustancias, pero las sustancias, a su vez, están compuestas por unas partículas formadas por átomos, pero que son más complejas. Vamos a ver entonces la siguiente lámina. Tipos de partículas constituyentes de las sustancias. Son ellas los átomos, las moléculas y los iones. Quiere decir que tendremos sustancias formadas por átomos, otras formadas por moléculas y otras formadas por iones. Recuerden que este tema que aparece en la pantalla deben anotarlo, que es muy importante para el desarrollo de todo nuestro encuentro. Y de acuerdo con el tipo de partícula que está presente en cada sustancia, cada una de ellas se clasifica como atómica, molecular o iónica. Veamos las características de cada una de estas sustancias. Las sustancias formadas por átomos se clasifican como sustancias atómicas. Ejemplos de ellas son los metales, algunos no metales y los gases nobles, de los cuales hablaremos también posteriormente.
Veamos ahora las características de las sustancias moleculares. Las sustancias formadas por moléculas se clasifican como sustancias moleculares. Ejemplos de ellas, es decir, las sustancias moleculares, son los óxidos no metálicos, los hidróxidos no metálicos o ácidos oxigenados y los hidruros no metálicos. Pasemos ahora a ver las características de las sustancias iónicas. Las sustancias formadas por iones se clasifican como sustancias iónicas. Entre ellas se encuentran los óxidos metálicos, los hidróxidos metálicos, las sales y los hidruros salinos. Entonces cada sustancia, ya sea inorgánica o ya sea orgánica, se clasifica en atómica, molecular o iónica. Por supuesto, en las sustancias orgánicas predominan las sustancias moleculares. En las sustancias inorgánicas, las tres más o menos tienen partes parecidas. Pero en estas sustancias existen fuerzas de atracción entre las moléculas, los iones o los átomos. Y esa fuerza de atracción se denomina enlace.
De acuerdo con el enlace químico que presente cada una de las sustancias, también tienen su clasificación. Veamos. En las sustancias atómicas, es decir, las que están formadas por átomos, los átomos se encuentran unidos entre sí a través del enlace metálico en los metales. Anoten esto y después continuamos con esta lámina. Completando nuestra idea y a través del enlace covalente en los no metales. Como resultado de la atracción de los átomos debido al enlace metálico, se origina un cristal tridimensional formado por un número extraordinariamente grande de átomos. Y aquí tienes un esquema del enlace metálico. Fíjense que los átomos del metal están formando iones positivos y alrededor de ellos se encuentra una nube de electrones. Esto hace que no se pueda formar una partícula de una pequeña cantidad de átomos, sino que se extienden todos los iones a través de un cristal tridimensional. No se forman moléculas. Por tanto, la partícula fundamental en estos compuestos con enlace metálico es el átomo, o si se quiere, el ión. Pero el ión no como lo conoceremos después en otro tipo de enlace. Es decir, para mejor comprensión, una red positiva de átomos o de átomos con carga positiva rodeado de una nube de electrones.
la partícula fundamental en el enlace metálico es el átomo. Veamos ahora el tipo de enlace en las sustancias moleculares. En las sustancias moleculares, los átomos que forman la molécula se unen mediante el enlace covalente. Este enlace se caracteriza por el compartimiento de electrones entre los átomos dentro de la molécula. Ahora les propongo ver un esquema de la formación del enlace covalente en una molécula. Ahí tenemos representado un átomo de hidrógeno y otro átomo de hidrógeno a su derecha. Fíjense, el átomo de hidrógeno con un electrón en su envoltura. Si estos átomos se atraen para formar la molécula, obtendremos el siguiente agregado. Fíjense que ahora los dos átomos están unidos y los dos electrones ya no están separados sino juntos, formando un enlace. Esto ocurre en la molécula de dihidrógeno. El enlace formado se llama enlace covalente. Reitero aquí, en la parte superior tenemos átomos de hidrógeno y ya cuando estos átomos se unen se forma un agregado molecular que está unido mediante un enlace covalente y que ahora ya no son átomos individuales, sino que son átomos formando parte de una molécula. Es decir, hay una especie diferente. Y el enlace que une estos átomos para formar la molécula recibe el nombre de enlace covalente. Pueden anotar este esquema. Y para profundizar un poco más en la formación de una molécula mediante el enlace covalente,
les propongo ver un material. La unión covalente es el tipo de unión química más común que mantiene las moléculas juntas. Las moléculas son combinaciones de distintos átomos eléctricamente neutrales. En contraposición con las sustancias iónicas, que son sólidas, las sustancias moleculares pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Para comprender la unión covalente, comencemos por el elemento más simple, el hidrógeno. Imaginemos dos átomos de hidrógeno, cada uno con un protón en el núcleo y un electrón. Ambos átomos poseen la misma energía y sus capas de valencia no están completas. Al moverse entre sí, las nubes de electrones comienzan a sobreponerse. Comienzan a compartir electrones, se forma una molécula. Cuando las nubes se sobreponen, los electrones se agrupan de a pares, se comparten. Las capas de valencia se completan y se forma una unión covalente. En el Sol, a altas temperaturas, el hidrógeno puede existir como átomos separados. Pero a temperaturas demasiado bajas acá en la Tierra, el hidrógeno existe como moléculas que poseen energía menor que los dos átomos separados. Acá es el estado natural preferido. Así, como los dos átomos se mueven juntos y las nubes de electrones comienzan a sobreponerse formando la molécula H2, la energía dentro del sistema de dos átomos disminuye. Cada vez que se forma una unión covalente se libera energía. ¿A dónde va? Se libera en los ambientes. Fíjense ahora este esquema. Tenemos ahí representadas unas pocas moléculas de dihidrógeno, 4 moléculas específicamente. Y aquí lo que quiero destacar es lo siguiente. En las sustancias atómicas, el enlace metálico une a los átomos. En las sustancias moleculares, como esta que estamos analizando, el enlace covalente une a los átomos. Pero las moléculas entre sí se atraen. Fíjense la atracción que se representa por medio de líneas discontinuas. Se atraen entre sí por determinadas fuerzas que no son específicamente un enlace. Quiere decir, las moléculas además están formadas por enlaces covalentes donde mediante este enlace se unen los átomos. Ellas están atraídas entre sí no por un enlace covalente, sino por atracciones intermoleculares, tal como muestra este esquema. La línea representa las fuerzas de atracción intermoleculares. Ya hemos estudiado las partículas atómicas y las moleculares. Nos queda estudiar las partículas iónicas y, por supuesto, el enlace iónico. Pero podemos hacer una pregunta. ¿Qué es un ión? ¿Cómo se forma este tipo de partículas? Veamos. Formación de iones. Tenemos, por ejemplo, un átomo de sodio. Este átomo de sodio tiene 11 protones en su núcleo y 11 electrones en la envoltura. Debajo está representado un átomo de sodio que se transforma por la pérdida de un electrón en un ion sodio. O sea, tenemos aquí ahora un ion sodio que ya no tiene 11 protones y 11 electrones, sino que tiene 11 protones y 10 electrones, porque en una reacción química perdió ese electrón. Este átomo cargado con carga positiva es un ión.
En el caso del cloro, ahí tenemos su átomo representado con 17 protones y 17 electrones. El cloro no es como el sodio, que tiene facilidad para perder electrones, sino que tiene facilidad para ganarlos. Quiere decir, el átomo de cloro, por ganancia de un electrón, se convierte en una especie con carga negativa. En este caso, el ion cloruro. Este ion cloruro tiene sus 17 protones en el núcleo y un electrón más en su envoltura, puesto que lo ganó. 17 protones, 18 electrones, da una carga negativa. Ahí tienen los esquemas de cómo se forman los iones y le damos un tiempo para que puedan anotarlo. Pasemos a ver a continuación qué es lo que se forma cuando los iones son atraídos mediante el enlace iónico. Tenemos un ion sodio y un ion cloruro que se van a atraer entre sí para formar el enlace. Observen, otra vez y otra vez. Se atraen las cargas opuestas. Las cargas opuestas se encuentran atraídas como indica la doble flecha, el ion sodio y el ion cloruro. ¿Qué sucede? Que se produce el enlace iónico en el cloruro de sodio y se forma una red cristalina. O sea, no hay molécula, se parece mucho en parte al enlace metálico, no se forman partículas aisladas, sino se forman cristales tridimensionales gigantescos, que por tanto no existen como partícula la molécula, sino como partícula fundamental de las sustancias que presentan este enlace. La partícula fundamental es el ion positivo y el ion negativo. Veamos un esquema de esta red cristalina en el enlace iónico. Observen. A la derecha tienen la red cristalina, un pedazo de esa red que es un cristal tridimensional. Fíjense además a la izquierda que tienen un esquema del átomo de sodio y a su lado el ion sodio positivo. Al perder el electrón, la partícula se achica, se hace más pequeña y el ion sodio es más pequeño que el átomo de sodio. Por el contrario, el cloro, átomo de cloro, al transformarse en el ion, la partícula se agranda, es decir, se hace mayor, por lo que el ion cloruro negativo es mayor que el átomo de cloro.
Los iones positivos están representados mediante esas esferas de color amarillo. Se llaman también estos iones positivos cationes y debemos familiarizarnos con esta palabra, ion positivo o cation. Y los iones negativos o aniones representados por las esferas de color azul. Este esquema no es necesario que lo copien. Y para saber más sobre la formación de esta red cristalina, veamos un pequeño material a continuación. El cloruro de sodio, la sal de mesa, es miembro de una gran familia de sales, todos sólidos cristalinos. Las fuerzas electrostáticas entre los iones cargados opuestamente los mantiene unidos en el cristal. La carga eléctrica se distribuye en forma pareja sobre cada ion. Así se atraen iones de cargas opuestas en todas direcciones. En el cloruro de sodio, cada ion de cloruro está rodeado y mantiene de 6 iones de sodio. Esto da como resultado un rígido patrón rodeando de iones negativos y positivos alternados. La fórmula del cloruro de sodio es cloruro 1, sodio 1. Implica que hay un ion de sodio por cada ion de cloruro. Relación 1 a 1 de los iones existentes en todo el cristal cúbico. Ahí pudimos ver más sobre la red cristalina que se forma al producirse el enlace iónico. Pero quería decirles algo más. Cuando un ion gana un electrón, por ejemplo en el caso, cuando un átomo gana un electrón y se convierte en un ion negativo como el ion cloruro, esa carga negativa, 1 menos, no es otra cosa que el número de oxidación de ese átomo en la red cristalina. En el caso del sodio, cuando pierde un electrón y se convierte en el ion sodio positivo, esa carga 1 más es el número de oxidación del sodio en el compuesto. El número de oxidación es algo que debemos manejar y debemos tener debemos estar bastante familiarizados para después poder nombrar y formular los compuestos. Explicaremos más sobre el número de oxidación y ahora les presento la lámina siguiente. El número de oxidación es la carga real o aparente que presenta un átomo o grupo de átomos en un compuesto, suponiendo que participa en un enlace iónico. O sea, se supone que los átomos que forman el compuesto participan en el enlace iónico. El número de oxidación es algo arbitrario, creado por los científicos, pero que es muy útil para poder explicar el comportamiento de las sustancias. Y ahora quiero explicarle algo acerca del número de oxidación. Tenemos aquí
la fórmula del cloruro de magnesio. Es una sustancia iónica. Y a su lado, la fórmula del agua, que es una sustancia molecular. En el caso de la sustancia cloruro de magnesio, que es una sustancia iónica, les informo que en el transcurso de la formación del cloruro de magnesio, el átomo de magnesio perdió 2 electrones. Como hemos asociado la pérdida de electrones o la ganancia con el número de oxidación, pues resulta que el número de oxidación del magnesio, en este caso, es 2 más, puesto que en la reacción perdió 2 electrones. En el caso del átomo de cloro, ya conocemos que en la formación del ion cloruro, este átomo de cloro gana un electrón, por tanto su número de oxidación es 1 menos. Y ahí coincide la carga de cada átomo con lo que en realidad sucedió, es decir, el magnesio perdió 2 electrones, su número de oxidación es 2 más, el cloro ganó un electrón, su número de oxidación es 1 menos. Esto es para un compuesto iónico. Pero veamos ahora esta sustancia conocida por todos nosotros, el agua. Es una sustancia molecular y en ella ni el hidrógeno ganó electrones, ni los perdió, ni tampoco el oxígeno. Es decir, no hay ganancia ni pérdida de electrones. Pero podemos hacer lo siguiente. Conocemos que el oxígeno es un átomo que atrae más los electrones que el átomo de hidrógeno. Si atrae más los electrones, el oxígeno, si fuera a ganar o perder electrones, los ganaría y el hidrógeno los perdería. Entonces suponemos, es una suposición, que el átomo de hidrógeno al formar la sustancia pierde un electrón y entonces le asignamos el número de oxidación 1 más. Mientras tanto, el oxígeno, durante esa reacción, al formarse la molécula de agua, suponemos que pierde 2 electrones y le asignamos el número de oxidación 2 menos. Así tenemos que una sustancia que en la realidad ganó y perdió electrones tiene un número de oxidación y otra que ni ganó ni perdió, sino que sencillamente los electrones están más cerca de uno que de otro, también presenta un número de oxidación. Quiere decir que el número de oxidación es una generalización que nos va a ayudar a comprender el comportamiento de las sustancias y también a poderlas nombrar. De todas formas, la ciencia está llena de convenios, llena de modelos, puesto que hay algunas cosas que debemos elaborar teorías para poderlas explicar hasta que esa teoría sea obsoleta y entonces la sustituya una nueva. Desde siempre, desde que se conoció el número de oxidación hasta nuestros días, es algo muy útil para los químicos y está presente en todo lo que es el estudio de la química. Y una vez terminada la explicación, les propongo ahora pasar a recordar lo que hemos aprendido en nuestra clase de hoy. Las sustancias pueden clasificarse teniendo en cuenta diferentes criterios, entre ellos el tipo de partículas que las forman y el enlace químico. Con respecto al tipo de partículas, las sustancias pueden ser atómicas, moleculares o iónicas.
Con respecto al enlace químico presente en ellas, las sustancias pueden ser metálicas, covalentes o iónicas. Los iones positivos se denominan cationes y los negativos aniones. El número de oxidación es la carga, real o aparente, que presenta un átomo o un grupo de átomos, suponiendo que se produjo una transferencia de electrones. En su folleto aparece un anexo donde están los números de oxidación de algunos elementos más comunes. Como trabajo independiente, les sugiero ir al folleto y ver, por lo menos para irnos familiarizando con ella, la tabla de números de oxidación. Sin más, nos despedimos de ustedes y nos vemos en el próximo encuentro.